células más eosinófilas. Essa daí é uma metaplasia. Una metaplasia, ¿y a qué patología corresponde? Esófago de Barrett, ¿verdad? Entonces pasa aquí nuestro epitelio normal escamoso a un epitelio intestinal, ¿verdad? Cilíndrico simple con células caliciformes aquí. Entonces pueden poner metaplasia intestinal o, si pregunta patología, esófago de Barrett. ¿A qué tipo de necrosis corresponde? Gangrenosa. No, porque ahí se cambia, ahí es lo contrario. Metaplasia intestinal. En el listado aquí está lo que es metaplasia escamosa. Esófago de Barrett. ¿A qué tipo de necrosis corresponde? Gangrenosa es un pie diabético, ¿verdad? ¿Qué tipo de adaptación es y qué órgano es? Atrofia, muy bien, de músculo esquelético, ¿verdad? Entonces vemos aquí un corte transversal y cómo está bien disminuida de tamaño. ¿Y qué tipo de adaptación es? Hipertrofia de músculo cardíaco. Entonces vemos aquí el tabique bien aumentado de tamaño. ¿A qué patología corresponde? Hiperplasia tiroidea, ¿verdad? ¿Qué se observa en la imagen? Esperen que los chicos están escribiendo. Se observa una apoptosis, ¿verdad? Entonces vemos en la fase de condensación donde quedó más pequeñita nuestra célula, más eosinófila. Entonces vemos aquí un espacio. Apoptosis y ya está bien. Corresponde a una adaptación o una lesión de qué tipo. ¿Y de qué tipo? Reversible. Olha essa Adaptación siempre es reversible. tá. Então é uma atrofia. Una atrofia cerebral por Alzheimer. Entonces, ¿qué patología vemos aquí? Acúmulo de Acúmulo de hemosiderina. Ahora los gránulos de hemosiderina por la hemosiderosis. ¿Se acuerdan cuando teníamos mucho hierro en nuestro cuerpo? Entonces los dos son acúmulos de los gránulos de hemosiderina, pero esto que vemos en dorado es con hematoxilina y eosina, y hay una tensión específica para ver los gránulos que es la de azul de Prusia, donde vemos bien azulcito esos gránulos de hemosiderina. Vamos a inflamación. Inflamación tendríamos patrones morfológicos de la inflamación aguda y de la inflamación crónica. Ahora, la inflamación aguda teníamos 4 tipos. Uno de ellos era la supurativa o la purulenta, en donde se forman abscesos. Entonces, esto es una bronconeumonía y aquí lo que nos apunta son los microabscesos. Ese es su cambio morfológico. Y microscópicamente lo que vemos, este salió en el examen de ustedes. Nadie escribió infiltrado inflamatorio de neutrófilos. ¿Será? Repito, nadie escribió infiltrado inflamatorio de neutrófilos. Ese es su cambio morfológico. Como era la primera vez que ustedes estaban escribiendo, entonces les consideré. Pero ¿cuál es el cambio morfológico que se ve? Está lleno de infiltrado inflamatorio de neutrófilos porque es agudo nuestro alveolo. Y hay mucha vascularización, lo vemos aquí. Viene de vasodilatación, perdón. Mucha vasodilatación aquí. Otro patrón morfológico es la ulcerativa, entonces tenemos ahí una úlcera péptica, como una excavación, un agujero, tiene mucho líquido sudado aquí y alrededor vemos hemorragia.
Microscópicamente vemos la pérdida de ese epitelio, entonces vemos aquí el tejido subyacente expuesto y aquí focos de hemorragia. Entonces, ¿qué van a escribir ahí? ¿Qué patrón morfológico corresponde? Ulcerativa. Entonces, eso es solo esos dos les puse de patrón morfológico aguda. De la crónica, ¿cuáles? Los granulomas, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí el no caseoso. Ustedes ya están cansados de saber por qué células están compuestas un granuloma, ¿verdad? Principalmente por las células epitelioides, que son los macrófagos, son todo esto que nos apunta la flechita más pequeña, y por los linfocitos. Le agregamos las células de Langhans, que son las células multinucleadas, como vemos aquí. Y esta es no caseosa, entonces no vemos esa necrosis central. Aquí sí vemos que es la caseosa, la necrosis central. Aquí vemos las células de Langhans, alrededor los macrófagos o las células epitelioides, y alrededor vemos en corona, no se olviden, los linfocitos. ¿En qué patología vemos más los gaseificantes? Porque tienen necrosis central, vemos más frecuentemente en TB. ¿Se acuerdan? TBC, tuberculosis. Esto es una cara, una úlcera bien grande que se produce por compresión. Esto no se sutura, se cicatriza por segunda intención. Entonces no le voy a preguntar qué patología es, si es una úlcera, si es una cara, solo qué tipo de cicatrización es, y pone cicatrización por segunda intención. No es plano, estadio, no sé qué, cualquier cosa me pusieron. Segunda intención. Complicación de las cicatrizaciones cutáneas. Entonces tenemos aquí una más agarré para ustedes, que es la granulación exuberante o carne prominente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Mucho tejido de granulación macroscópicamente, entonces vemos cómo sobresalta, bien rojizo por esa vascularización. Microscópicamente vemos infiltrado inflamatorio, fibroblastos que no podemos ver con el óptico, mucha vascularización y tejido conectivo laxo. Todo eso forma entonces el tejido de granulación. De trastornos hematológicos tenemos los patrones de hemorragia. Entonces tenemos los hematomas, que tenemos de tres tipos. Las petequias, que son las hemorragias mínimas, las más pequeñitas, de 1 a 2 milímetros, que podemos ver en la piel, ya sea mucosa o serosa. Entonces vemos como unos puntitos rojos, que es más frecuente, que ya vieron seguro en el dengue. No les voy a preguntar, solo que es petequias un poquito más grandes, son púrpuras de 2 milímetros hasta 1 centímetro, se produce por traumatismo, vasculitis, por el aumento de la fragilidad vascular, y un poquito más grandes son las equimosis, también por traumatismo, por CA, por leucemia. Entonces vemos este tipo de hemorragia, que es la equimosis. Y aquí en la clase de neoplasia vemos lo que es carcinoma in situ. No confundan con una hiperplasia. Entonces vemos muchas células, pero en el carcinoma in situ tiene la característica de que tienen diferentes formas. Aquí bien en la base vemos cómo son alargaditas, aquí un poquito poligonales, y aquí bien hacia la región apical vemos cómo son redonditas. Entonces son células desordenadas de diferentes tamaños. Eso vemos en la displasia. ¿Cuándo es carcinoma in situ? Cuando agarra todo el epitelio pero no atraviesa la membrana basal. Entonces, ¿a qué patología corresponde? Escriben carcinoma in situ. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto es TB, esto es el granuloma. ¿Cómo se llama ese cambio morfológico? Si vemos solo el parénquima afectado, es foco de goma. Si vemos que está afectado el parénquima y un ganglio, entonces es complejo de goma. Solo les voy
yo no les voy a cortar la imagen ni nada. Entonces, sí. Entonces van a escribir qué cambio morfológico, porque no le voy a preguntar qué patología. Complejo de Bohm. Después entran las neoplasias pulmonares. Entonces tenemos el carcinoma de células grandes. Aquí dice, se puede confundir con adenocarcinoma. Si tienen su tabla de córrenlo eso, porque siempre les confunde y me ponen en el examen adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el que está anterior a eso. Este no tiene patrón glandular. ¿Cuál es la patología? Carcinoma de células grandes. Macroscópicamente vemos una masa en la periferia blanquecina, pálida, bien solitaria, pequeñita. Microscópicamente le vemos blanquita. ¿Por qué le vemos así? Porque tiene mucha mucina adentro. Entonces son células bien grandes, algunas redondeadas, algunas poligonales. ¿Por qué? Por la cantidad de mucina que tiene dentro. Entonces también carcinoma de células grandes. Ese o el anterior, Los dos son los mismos. Uno es macro y el otro es micro. Después tenemos el asma. Tenemos una imagen muy buena aquí. ¿Por qué? Porque tenemos tres cambios morfológicos principales que vemos aquí. Vemos un infiltrado inflamatorio, pero aquí no es de neutrófilos. ¿De qué es? Es un tipo de alergia. Entonces es de eosinófilos, ¿verdad? Atrás vemos como unos cortecitos rosados que son los cristales del Charcot-Leyden. Y otro cambio morfológico es la vasodilatación que vemos aquí. Entonces esos son los tres cambios morfológicos: infiltrado inflamatorio de eosinófilos, los cristales de Charcot-Leyden y la vasodilatación. Si sale esta imagen de arriba. Si sale esta imagen de abajo, solo va a salir para que ustedes escriban cristales de Charcot-Leyden. Pero esto recuerden que puede salir a qué patología corresponde. Ambas, infiltrado inflamatorio de eosinófilos, puertos de cristales de Charcot-Leyden y vasodilatación. Eso se ve en la imagen de arriba. En la imagen de abajo, aquí se ven algunos eosinófilos. Eso se puede diferenciar por el núcleo. Pero ahí van a poner sus cristales de Charcot-Leyden. ¿A qué patología corresponden? Los dos van a poner asma. Después está la aterosclerosis que vimos recién. ¿A qué patología corresponde y qué es el cambio morfológico que ven ahí? ¿Qué cambio morfológico? ¿Qué es lo que envuelve la fibra de colágeno? Cristales de colesterol. Entonces, ¿qué cambio morfológico ven ahí? Pueden poner la placa de ateroma o pueden poner los cristales de colesterol, pero no me pueden poner solo fibras de colágeno. Muy bien. ¿Qué miocardiopatía es? Entonces la primera es la dilatada, la segunda es hipertrófica, la tercera es restrictiva. Entonces ahí sí vemos cómo está bien aumentado el tamaño. ¿Por qué? Porque aumentó de tamaño el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Aquí vemos el músculo cardíaco, entonces es hipertrófica, y aquí cómo identificamos tanto normal nuestro músculo, pero aquí está la fibrosis. Este caso clínico ya conocemos, ¿verdad? ¿Este salió en el examen de ustedes? Sí. Entonces no va a salir otra vez. ¿A qué patología corresponde?
los macrófagos, las células epitelioides, células plasmáticas también se ve y linfocitos. Entonces, por lo menos 2 células, 2 cambios morfológicos y ya se puede considerar. Eso es todo, quedó bien cortito, ve que quiero poner en cada examen. Nos vemos en 22 días.